muy, muy buena. Así que prepárense, muchachos, y pongan mucha atención. A Lucero, adelante, Lucero, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Mi nombre es Lucero Gutiérrez, como bien dice Martín, química. Y esta presentación que hoy les quiero compartir es muy importante porque como todo distribuidor necesitamos entender un poquito, a la manera Walt Disney, no usando términos médicos que quizás no podamos entender ni tampoco les podamos expresar a la persona que tiene la enfermedad. En esta ocasión, pues las expectativas de esta ciencia epigenética en la insuficiencia renal crónica. Ok, vamos a avanzar. Ok, primero que nada, tenemos que entender que la función de los riñones es una de las funciones más importantes. Esto lo voy a explicar de una manera que tú lo comprendas, que se te quede grabado y que tú puedas explicárselo a la persona que se ha acercado a ti para pedirte información sobre esta ciencia epigenética en esta problemática de la insuficiencia renal. Bueno, las principales funciones del riñón es obviamente eliminar desperdicios, desechos de la sangre, el exceso de agua que se llegue a acumular en forma de orina en todo nuestro cuerpo. Otra de las importantes funciones que tiene este riñón, pues es mantener ese equilibrio entre algunas sustancias como sodio, fósforo, potasio, calcio, que son unos analitos muy importantes para todo nuestro organismo, porque si en esto no se encuentra ese equilibrio es cuando comienza el problema renal. Otros también de las funciones es que los riñones producen una hormona súper importante que se llama renina. Por aquellos que se les olvide, pueden pues relacionarla con el nombre de Regina. Y esta es la que se encarga de ayudarnos a tener ese control en nuestra presión arterial. Si esta hormona no se está produciendo adecuadamente en nuestros riñones, pues vamos a padecer también esta otra enfermedad. Y también nos ayuda a producir glóbulos rojos mediante otra hormona que se llama eritropoyetina. Los glóbulos rojos son parte de nuestro sistema de torrente sanguíneo, de nuestra sangre. Conforman gran parte de este líquido vital para nuestro organismo. Entonces, si esta hormona que es la eritropoyetina no se produce de manera adecuada, evidentemente vamos a tener baja de glóbulos rojos y se va a presentar la enfermedad que comúnmente escuchamos siempre con las personas, que es la anemia. Bueno, quiero que entendamos una diferencia súper, súper importante que tenemos que saber entre una regeneración celular y una renovación celular continuada. En la renovación celular continuada es un recambio que se hace de manera natural dentro de nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Eso lo hace por ende, nuestro organismo como una defensa normal. ¿Y cuándo va a ocurrir la renovación celular continuada? Pues cuando nuestras células, en especial las del riñón, se enfermen o se deterioren, o sea, que se enfermen poquito para que mejor entendamos o se deterioren, que el daño no sea tan grave. Entonces, esta renovación lo que va a hacer es que va a hacer células jóvenes y sanas y fortalecidas. Todo esto se debe a una célula madre. Todo nuestro organismo para producir o formar un órgano, venimos de una célula madre que le llamamos, que en este caso es la pluripotencial, que ésta se encuentra pues en nuestra médula ósea o en nuestro sistema inmunológico. Entonces, aquí no tenemos que hacer nada nosotros porque es nuestro propio cuerpo quien se encarga de, en cuanto ve una celulita enferma, inmediatamente va, hace ese recambio por una célula más joven y fuerte. En la regeneración celular las cosas cambian radicalmente. Esto es un proceso más fuerte que necesita más tiempo y muchísimas otras cosas que están implicadas, porque aquí la célula ya está dañada, ya hay un daño un poco más fuerte, más severo en el caso de la célula renal, que la renovación celular continuada no es capaz
de poder resolver, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que esta célula que está ya muy dañada pueda volver a su estado normal, pues tenemos que recurrir evidentemente a la regeneración celular. Entonces, que nos quede bien claro esta diferencia de que la renovación celular continuada la hace nuestro cuerpo, pero es un trabajo sencillito. Ya la regeneración celular estamos hablando de que como hay un daño más severo, entonces es un trabajo más duro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la regeneración celular y qué tengo que hacer para que se lleve a cabo? ¿Sí? Bueno, aquí es muy importante esto. Vamos a tener tres puntos importantes para poder entender para que se lleve a cabo esta renovación celular. El primero, pues es el tipo de tejido del que estamos hablando. No es lo mismo hablar de tejido de un órgano como el riñón a un órgano como es el páncreas, como es el corazón, etcétera. El tiempo de la enfermedad, el tiempo del daño, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene problema renal hace 5 años a una persona que ya tiene 11, 15 o hasta 20 años con este problema. Estamos hablando que el daño es más grande que otra persona que tenga menor cantidad de tiempo con la enfermedad. Otro de los puntos es eliminar el agente causante. ¿Qué quiere decir esto? Esto, para que una célula se enferme, tiene que haber un agente causante. Puede ser un virus, una bacteria, un hongo, la misma oxidación celular, ¿sí? Por los radicales libres que hacen que la enfermen. Entonces, también tenemos que eliminar esto y algo muy importante, muchachos, nuestra alimentación también es un factor súper importante que puede llegar a afectarnos a desarrollar enfermedades. Entonces, si no también cambiamos estos hábitos alimenticios, obviamente vamos a tener problemas de salud. Y el último es nuestro sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico no lo tenemos a la gran capacidad que puede darnos el organismo, pues estamos expuestos a desarrollar enfermedades de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos algo muy importante. No pienses que la regeneración celular es algo sencillo, que es una tarea fácil, que el cuerpo la va a hacer así inmediatamente, porque no es así. Se va a necesitar tiempo, se va a necesitar los 4 puntos importantes que tenemos aquí arriba y que yo te acabo de mencionar para poder lograr que regeneración celular se lleve a cabo. Entonces, ya sabemos qué es lo que necesitamos para entender, para que se pueda llevar a cabo esta regeneración y entender también que esta tarea de la regeneración no es fácil y que no se va a hacer de un día para otro, ¿sí? Bueno, ¿qué significa la insuficiencia renal crónica, que sus siglas son IRC? Bueno, pues significa que los riñones no están haciendo su función habitual, que es la filtración, y pues obviamente como resultado vamos a tener un grave problema de salud. ¿Qué se presenta en este tipo de personas que tienen este problema de función renal que provoca la insuficiencia renal? Pues vamos a tener varios signos y síntomas. Recordemos que los síntomas son lo que la gente ve, que se ve físicamente fuera de nosotros. Y los signos son los que yo veo o siento dentro de mi cuerpo. Hinchazón, ¿sí? Generalmente esto se presenta en pies y en manos, en brazos. Se empieza a acumular el líquido y obviamente comienza la hinchazón. Los dolores de cabeza son frecuentemente porque como no se está produciendo esa hormona que recordemos, es la eritropoyetina, es la que produce los glóbulos rojos, que esta es la encargada de llevar o de producir la hemoglobina, entonces nuestra hemoglobina va a bajar. Y la hemoglobina es la proteína encargada de llevar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, a todos los órganos. Y si ese oxígeno no llega en cantidad suficiente, pues vamos a tener dolores de cabeza.
La picazón en la piel, perdón, es uno de los síntomas también más comunes porque como se empiezan a acumular todos esos desechos en nuestra piel, en nuestra sangre, en todo nuestro organismo, la reacción del cuerpo es esa picazón en la piel. Y a veces es una picazón muy extrema que la gente no se explica por qué. El cansancio habitualmente, si tenemos una hemoglobina baja, pues evidentemente no vamos a tener la energía suficiente para poder desempeñar pues, las cosas cotidianas y vamos a sentir cansancio. También va a haber problemas para dormir. Los malestares estomacales se van a dar, ¿por qué? Pues por la medicación, porque obviamente se están acumulando líquidos en nuestro organismo que nos van a provocar estos problemas estomacales. La pérdida del sentido del gusto. Tengo muchos pacientes, bueno, yo hablo de la manera con las personas como pacientes porque así ha sido mi dinámica por mi carrera y me dicen que al momento de comer ellos sienten como si estuvieran masticando cartón, que no hayan ese sabor en la comida. Obviamente esto va a derivar a que sea una persona inapetente, que quiere decir que no tenga hambre. ¿Por qué? Pues porque no le sabe la comida y obviamente esto va a provocar un adelgazamiento que para ellos puede ser sin causa aparente. Producir poca o nula orina. Aquí es bien importante y quiero hacer un punto muy referente porque tengo pacientes que tienen más de 2 años sin orinar y esto es totalmente grave y preocupante porque para lo que para ti, para mí es algo normal, levantarte y ir al baño, tener micciones de orina, orinar, para estas personas es algo que simplemente se elimina. Entonces, imagínense el problema tan severo de no poder orinar o tener algo tan básico que es para nosotros, que ellos lo pierden. También, pues, sufren calambres, debilidad y entumecimiento, evidentemente, porque, como vimos en las primeras diapositivas, el riñón es encargado de tener ese equilibrio de algunas sustancias como fósforo, calcio, potasio, etcétera, que estos son los encargados de que nuestros músculos se mantengan, pues, nutridos. Entonces, cuando no hay estas sustancias súper importantes, pues vamos a tener este tipo de problemas como calambres, debilidad, entumecimiento, etcétera. También nos va a provocar pues confusión y falta de concentración por lo mismo, porque como no está llevando una oxigenación adecuada a todo nuestro organismo, incluyendo el cerebro, vamos a tener este tipo de problemáticas de concentración y confusión. Bueno, ¿qué va a provocar aparte de esta enfermedad que bueno y fuera se quedara nada más en una insuficiencia renal crónica? Desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque nos va a provocar enfermedades eh, subyacentes a la primera enfermedad. La primera, pues, es la hipertensión arterial. ¿Por qué sucede o por qué se empieza a elevar la presión arterial en nuestro organismo? Pues como empieza a acumularse líquido, nosotros en todo nuestro organismo tenemos 5 litros aproximadamente de sangre en todo nuestro cuerpo. Y si a estos 5 litros le agregamos todavía más agua, más el líquido porque la empezamos a retener, lo que va a pasar en nuestro torrente sanguíneo es que se va a hacer mucho el volumen y nuestras arterias se van a empezar a hacer más grandes, provocando con esto que la presión arterial suba. Lo contrario a esto, que cuando nuestra presión arterial baja, es porque la cantidad de sangre es menor a los 5 litros, entonces está metiendo demasiada agua para compensar y es cuando comienza la retención de líquidos. La anemia, como les estaba diciendo, es porque la eritropoyetina, que es la que produce los glóbulos rojos, que es parte de la formación de nuestra sangre, no la produce, no produce glóbulos rojos y obviamente nuestra hemoglobina empieza a bajar. ¿Sí? Hay personas que manejan lo normal entre comillas de la hemoglobina es de 12 a 14 en mujeres y de 12 hasta 17 en hombres. Entonces, hay personas que manejan, que tienen esta problemática de salud, que tienen 6 de hemoglobina, 7 de hemoglobina, entonces evidentemente no pueden hacer las actividades porque hay baja hemoglobina.
Nos provoca también enfermedades cardíacas porque va y ataca lo que es nuestro torrente sanguíneo, empieza a afectar lo que es el corazón y nos provocan diferentes enfermedades cardíacas. Y los trastornos óseos, o sea, en los huesos, como no hay fijación de de los elementos que les dije, como calcio, fósforo y todo eso, pues evidentemente el hueso se va a hacer débil y no va a tener esa formación adecuada para que el hueso se mantenga firme y sólido. Ok, ¿qué tratamiento, como en este caso, puede o debemos nosotros de tener, ¿sí? Para este tipo de enfermedades. Bueno, existe un tratamiento mecánico, ¿sí? Un tratamiento mecánico que se llama diálisis, que lo que hace es la función del riñón. Normalmente la función del riñón de manera normal al 100% es filtrar todos esos líquidos que no se acumulen en nuestro organismo. Pero cuando esto no sucede, se tiene que recurrir a la diálisis. Y esto es un tratamiento mecánico y lo que va a hacer es ayudarnos a limpiar los líquidos que se acumulan en la cavidad abdominal. Como podemos ver ahí en la imagen, se acumulan todos esos líquidos que el riñón evidentemente por la enfermedad no puede eliminar por orina. Entonces se acumulan y empiezan a ocasionar problemas. Entonces, una de las formas de tratamiento mecánico es la diálisis, donde se coloca un catéter que pueden ver ahí a nivel abdominal, ¿sí? Y a lo que hace es extraer el líquido que se está acumulando. Para este tipo de procedimientos mecánicos o este tratamiento mecánico, pues se tiene que acudir al hospital para que se les aplique el catéter peritoneal. Peritoneo es todo lo que está dentro de nuestro estómago. Entonces, al aplicarse, la persona ya en su domicilio puede hacer este recambio de diálisis para extraer todo ese líquido que se acumula en nuestro estómago y que nos impide y esto nos provoca hinchazón y otros malestares. Esto, pues, obviamente comienza a hacer al paciente renal, pues, un esclavo de este tratamiento, porque se tiene que hacer hasta 2 o 3 veces por semana este tipo de tratamiento. La hemodiálisis, pues como ya dijimos, el problema renal es más grave porque no solo es nivel acumulación líquido en cavidad, sino que ya pasó las toxinas y todas las cosas a nivel sangre. Entonces aquí, por eso separé la palabra hemo, porque significa sangre, y diálisis, porque ya hay acumulación de líquido en nuestro abdomen. Entonces aquí se hacen los dos procedimientos para poder limpiar todo nuestro organismo. Aquí es más grave y más complicado, porque si se fijan, se encuentra la persona conectada a una máquina que es la función como si fuera el riñón. ¿Sí? Porque ahora sí, ahí el riñón ya no está haciendo absolutamente nada. Entonces, lo que hacen es conectarlo a esa máquina. Lo que va a hacer es sacar esa sangre que está contaminada. Adentro hay unos filtros en esa máquina que quitan todas las toxinas, el agua, las sustancias que se están elevando en sangre y por otra manguera vuelven a introducir la sangre ya limpia, por así decir. Aquí es cuando nos vamos a encontrar que estos pacientes nos van a decir, ¿sabe qué? Mi médico me dijo que tengo un 10, un 20, un 30, un 40, etcétera, de función renal. Es decir, si tomamos el riñón como un 100% y la persona me dice que su riñón funciona un 10%, quiere decir que es solamente una porción pequeña de ese riñón que está funcionando. Pues evidentemente no va a ser la función adecuada que debe ser. Esto es lamentable. A mí me envían fotografías cuando están haciendo la hemodiálisis en el hospital, están conectados a las máquinas y esto es más esclavizante porque la hemodiálisis normalmente son 3 veces por semana y el procedimiento dura de 2 a 4 horas al día. Entonces, imagínense, el paciente está más esclavizado a este tipo de procedimientos, pues porque merman o tienen que aplicar más tiempo de su día en este tipo de cosas. Bueno, ahora, ¿qué expectativas tengo yo
de la ciencia epigenética en estos pacientes. Aquí hay una cosa muy importante, no prometas lo que no será, ¿sí? Hay que ser conscientes que si bien la ciencia epigenética hace maravillas, porque lo hemos visto en muchos testimonios, tenemos que ser claros con este tipo de personas, porque ellos te van a preguntar, ¿qué voy a esperar si yo empiezo a consumir esta ciencia epigenética? Bueno, entonces entendamos que estas personas dializadas, donde el daño no es tan fuerte como en una persona hemodializada, pues las expectativas que vamos a esperar para este paciente son buenas y altas, ya que esta ciencia en este caso lo que haría es ir a estas células renales que se encuentran en el nivel de cáliz. Estas células se les llama cáliz porque están en forma de un cáliz como en la iglesia, del cáliz donde el padre toma la hostia. Entonces, aquí la posibilidad de la regeneración va a depender obviamente del daño y va a ser un poquito más elevada, ¿sí? Que la de una persona con hemodiálisis. Bueno, cuando esta célula está dañada, es decir, cuando ya comenzó esta enfermedad, lo que haría la ciencia epigenética es la regeneración. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Pues va a empezar a reparar, sanar, surcir, limpiar, darle besitos a la célula para que esta célula se empiece a recuperar, ¿sí? Y la próxima que nazca sea más sana, logrando así pues que esta enfermedad comience esa reversión hacia atrás y el órgano en cuestión, que es el riñón, pues ya empiece a tomar una función más normal o que simplemente obtenga una función renal de un 80, un 90, donde ya el riñón tenga una capacidad de poder hacer muchísimas más funciones o bien una totalidad del 100%. Entonces, pues aquí el riñón ya comenzaría a hacer la función por la cual fue creado. Ok, entonces ahora entendamos qué posibilidades o qué expectativas tenemos en las personas hemodializadas. Vuelvo a recordar, aquí el daño es más grave, aquí el daño ya es más fuerte porque ya no nada más, recordemos, es retención de líquidos, sino también que ya hay ese tipo de daño en nuestra sangre. Entonces, pues aquí las expectativas van a depender evidentemente de la función renal que nos presenten. Aquí pongo un ejemplo de que si una persona tiene un 10% o un 20% de función renal, pues obviamente vamos a tener una respuesta más tardía que una persona que nos diga que tiene una función renal de 40, 60 o 70 en su riñón. Entonces, sí va a haber cambios, sí va a haber regeneración, pero nos vamos a tardar más. Esto es para que las personas que empiecen a consumir la ciencia epigenética, sí, les quede claro de que sí funciona, de que sí está trabajando, pero el tiempo, el factor tiempo es un poco más largo. O bien en aquellos, aquí esto es bien importante, en aquellos que te digan, ¿sabe qué? Mi función renal es 0%, yo lo único que ya necesito es un trasplante renal, es decir, un riñón nuevo. Pues aún así, en este tipo de personas, lo que va a hacer la ciencia epigenética es dar calidad de vida, ¿sí? Va a tratar de mantener ese estado de salud estable, que no empeore, ¿sí? Y en algunos de los casos hay algunas mejoras en estas cuestiones de estas personas con cero. Actualmente hay una persona en el Distrito Federal que todavía estamos trabajando su testimonio y él su función renal es cero. Entonces, fui clara con él en decirle, aquí lo que vas a encontrar, pues es calidad de vida. ¿Y quién no quiere calidad de vida en este tipo de enfermedades, verdad? Mientras no sigas empeorando y te mantenga para que exista la posibilidad de que puedas recibir tu riñón, pero en él se está dando algo que al final del día, pues obviamente Dios es el que tiene la última palabra, ¿sí? Él comenzó a orinar gotitas, son gotitas que no ha pasado de ahí, sus electrolitos, su potasio, sodio, fósforo, no es que hayan bajado así exageradamente, pero con 1 miligramo que hayan bajado han tenido una evolución que, por Dios, ¿verdad? Entonces, ahí, aunque supuestamente nada más se dé esa calidad de vida, está viendo ahí un cambio. Entonces, pero esto es lo que nosotros tenemos que presentarle a las personas. Y
Dice, mientras exista vida en la célula aún enferma, existe definitivamente la posibilidad de la regeneración celular. Entonces, si hay esa posibilidad, si hay esa esperanza, se utilizan la ciencia epigenética. ¿Qué beneficios vamos a ver en estos pacientes en su salud? Pues bueno, algunos comienzan a orinar. Ahorita tenemos dos pacientes que están de la República Mexicana. Uno de ellos se llama Pedro, 11 años con el problema renal. Ya es una persona hemodializada que acude 3 veces a la semana a tener este procedimiento. No orinaba hace 2 años y medio. Comenzó al momento de tomar la ciencia epigenética a la semana, orinó gotitas, hasta las contó, estaba muy emocionado. Y a los 15 días me manda una foto donde su micción ya fue como de un vaso completo. Entonces, imagínense la respuesta que está teniendo su riñón a pesar de que él tiene 11 años con esta enfermedad. Obviamente, nuestros niveles de hemoglobina van a comenzar a normalizarse porque la hormona encargada, perdón, de producir estos eritrocitos, pues va a empezar a ponerse a chambear, va a empezar a producir eritrocitos y obviamente nuestra hemoglobina va a empezar a subir. También vamos a ver beneficios como que nuestros niveles de urea, creatinina, fósforo, etcétera, etcétera, comiencen a bajar o a normalizarse. En el caso de Pedro, vuelvo a tomar este testimonio, tenía años y años con su creatinina en 25. La creatinina lo normal es 1.5, lo máximo que puede tener. Entonces él tiene a 25. Lleva 2 meses y medio consumiendo la ciencia epigenética y ya bajó a 10 de creatinina. O sea, 15 unidades que se bajaron. Entonces, pues los cambios que estamos viendo son significativos. Disminución, obviamente, si vamos controlando estas enfermedades, vamos a disminuir los signos y síntomas que vimos, hinchazón, picazón, etcétera. Y vamos a tener control de las enfermedades que se desarrollaron. ¿Sí? Si yo desarrollé por el problema renal una presión alta, pues voy a empezar a mejorar en eso. Si desarrollé un problema cardíaco, voy a empezar a controlar eso, así sucesivamente.